de veras. Bueno, sin más, entremos en la temática del mensaje tras la conducta suicida. Se dice que el suicidio nace del silencio, se alimenta de él, de esa dificultad para poder pedir ayuda a tiempo y es al mismo tiempo, lastimosamente después de que pasa un suicidio, lo que llamamos la muerte silenciada. ¿Por qué? Porque precisamente en los medios de comunicación, en las familias, todo el tabú que pasa después de una situación de suicidio hace que en muchas ocasiones se meta este tipo de situación debajo de la alfombra y no se vuelva a hablar acerca de él hasta que lastimosamente de una u otra forma esto siga afectando a otros familiares y a otras personas. Sabemos que después de un suicidio hay una gran cantidad de personas que son afectadas, desde los amigos, hermanos, abuelos, familiares, profesionales que han trabajado con la persona que lastimosamente termina su vida por suicidio y que les afecta grandemente a través de un duelo que los convierte en sobrevivientes del suicidio. Entonces, toda esta temática acerca del suicidio tiene un mensaje detrás y es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy a través de esta pequeña charla y que podamos conversar ustedes y yo. El señor Kofi Annan, en octubre del 2006, imagínense, en este momento era el secretario general de las Naciones Unidas, nos habla y nos da una frase muy importante: demos al suicidio la atención que merece. Lastimosamente, el suicidio, como lo decimos, se alimenta del silencio. En medio de un velo de silencio era un tema que hace 10 años, 15 años no podíamos hablar de él. Afortunadamente ahora estamos pudiendo hablarlo y se ha quitado muchos mitos de los cuales vamos a conversar el día de hoy, como el que si hablamos del suicidio mucha gente se va a suicidar, y eso no precisamente es así. Si hablamos del suicidio de forma responsable y de la forma adecuada, verdaderamente se pueden salvar muchísimas vidas, y consideramos en general que mueren mucho más personas por no hablar del suicidio que hablando del suicidio responsablemente. Tenemos que tener en cuenta que hay más de 800,000 muertes por suicidio en el mundo al año, y sabemos que estas muertes son hay un importante subregistro alrededor de este número. Pensamos que puede llegar a 1,000,000 o a más de 1,000,000 de personas las que mueren, aún mucho más de las que mueren por conflictos bélicos a nivel del mundo y por otras enfermedades. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. Llamamos que tenemos una juvenilización del suicidio desde hace algunas décadas para acá, teniendo un aumento muy importante del suicidio en esta etapa de la vida. Ahora, si hablamos de que el suicidio se desarrolla progresivamente, que no es una situación donde un aspecto inmediatamente produce un suicidio, porque a veces cuando vemos esto lo que hablamos es de un detonante que lo produjo, pero ¿qué pasó en la vida de esta persona que desde hace tiempo venía pensando en el suicidio como una posibilidad? Hablamos muy posiblemente de que la parte preventiva se deba desarrollar desde la niñez y desde la adolescencia. Entonces es muy importante trabajar en prevención en esto y poder en algún momento desarrollar lo que llamamos una cultura de prevención que disminuya la cantidad de muertes por suicidio al año. Estamos hablando de que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo, y esto es verdaderamente una cifra alarmante. Ahora, cuando hablamos de prevención de suicidio, ¿cuáles aspectos se han puesto como principales en la parte de prevención? ¿O qué aspectos pueden ayudarnos a prevenir? Bueno, encontrar y tratar a tiempo las líneas telefónicas de atención en crisis, las pautas para los medios de comunicación para que se maneje el tema de forma adecuada y no de forma amarillista, que influye en personas sensibles a hacer más intentos de autoeliminación, y los controles de los métodos. Por ejemplo, los controles en ciertas áreas donde sabemos que hay más suicidio por uso de agroquímicos, donde se maneje de forma adecuada estos agroquímicos, y donde se dé prevención adecuada en ciertas poblaciones con cierto tipo de conductas autolesivas. Okay. Ahora, dentro de estos 4 aspectos que vemos acá, hay uno que es muy importante, que es encontrar y tratar a tiempo la ideación suicida y los trastornos relacionados con el suicidio. ¿Cuál específicamente? La depresión. Sabemos que no todas las personas que se suicidan están deprimidas, pero si pudiéramos asociar un trastorno en específico al suicidio, sería la depresión. Esto sin quitar de lado de que hay muchas personas que también se suicidan que no precisamente podemos visualizar un trastorno mental de fondo. Sin embargo, sí es muy importante entender que hay diversos trastornos mentales, en cuenta la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, que en medio de una descompensación pueden predisponer a una situación de suicidio. Entonces,
Entonces, encontrar y tratar a tiempo se convierte en una de las herramientas que ha probado ser más efectiva en la parte de prevención. Pero para poder digamos que atender a tiempo a un paciente, que ese paciente tenga el adecuado abordaje y que ese abordaje sea el efectivo para que la persona no se suicide y no llegue a cometer más intentos de autoeliminación a futuro, se requiere un abordaje en red. Y este abordaje en red implica la sensibilización, la capacitación de toda la población general. Entonces hablamos de que quién le interesa entender, sensibilizarse y aprender sobre la prevención del suicidio a todos, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque todos nosotros podríamos tener algún familiar, alguna persona querida, amada, alguna persona conocida cerca nuestro que sin que nosotros lo hayamos sabido esté pensando en suicidarse. ¿Por qué? Porque esto le puede pasar a cualquier persona en medio de ciertas circunstancias específicas en la vida. Puede pasarle a cualquier persona, puede pasarle a usted, puede pasarme a mí. Y de una u otra forma es muy importante cuando hablamos con personas que han hecho intentos de autoeliminación severos, pero que por alguna razón quedaron con vida. Ellos nos comentan que después de semanas, meses del abordaje adecuado, la persona ya no quiere suicidarse, ¿verdad? Y lo que dice, yo no sé cómo me pasó por la mente, pero en muchas ocasiones, ¿verdad? No contamos con la suerte de ese abordaje adecuado, de esa detección adecuada, precisamente por el silencio que hay detrás de toda la conducta suicida. Entonces, ¿a quiénes nos interesa aprender sobre el suicidio y sensibilizarnos? A todos, padres de familia, compañeros, jefes, profesores, policías, Cruz Roja. Y pensamos que el personal de emergencia, trabajo social, psicólogos, médicos, psiquiatras, saben o sabemos mucho acerca de la parte de prevención del suicidio, y esto en general no precisamente es cierto. Todos tenemos que irnos capacitando porque en muchas ocasiones la prevención del suicidio no es parte de la preparación de los profesionales en salud, y por eso se convierte en estos momentos, y lo decimos abiertamente, nosotros somos la generación de la cual vamos a tener que aprender sobre suicidología y ponerla como una parte de lo que se estudia en nuestras carreras universitarias para poder desarrollar métodos de prevención adecuados de detección, de abordaje y de posvención, que es lo que se da después de un acto suicida o después de un suicidio consumado. Okay. Ahora, para poder entender y para poder sensibilizarnos y para poder atender a un paciente y poder ayudarle, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de mitos que podemos manejar que influyen en que no se atienda al paciente de la forma adecuada o que no logramos captar la situación que está viviendo ese paciente para poder ayudarle. Estos mitos hablan de, por ejemplo, quien se quiere matar no lo hace y quien lo dice no lo hace previamente. Okay. Estos son dos mitos importantes. Verdaderamente la persona que se va a matar lo dice, aunque no precisamente siempre con palabras. Puede decirlo con actos, con hechos, con una serie de mensajes, como lo es el título de esta pequeña charla, donde es muy importante que las personas alrededor, que los profesionales que atienden estas personas con ideación suicida detecten esos pequeños gestos, estos pequeños mensajes que da la persona acerca de la necesidad que tiene de ayuda para prevenir el suicidio. Un mito muy importante es que el suicida desea morir. No, el suicida lo que desea es dejar de sentirse tan mal. No es una decisión, el suicidio no es una decisión, es un acto desesperado relacionado con un dolor psicológico insoportable que no puede ser manejado por el paciente y que por eso necesita una contención en esa crisis suicida. Entonces, el paciente no desea morir. Lo que desea en verdad es dejar de sentirse tan mal. El suicidio no puede prevenirse, pues ocurre por impulso. Esto no es cierto. En la mayoría de las ocasiones hay una progresión en ese suicidio, y aunque veamos un detonante específico que en algunos momentos motivó últimamente a la persona hacia el suicidio, siempre hay una progresión alrededor de este tipo de situaciones. ¿Hablar sobre el suicidio puede fomentarlo? No. Si se habla de forma responsable y adecuada, y siempre dándole a las personas la oportunidad de pedir ayuda a tiempo, porque en los diferentes países, en las diferentes regiones, cada vez hay más posibilidades de pedir ayuda, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental. ¿Es un cobarde o un valiente la persona que se suicida? No, ninguna de las dos. Si pudiéramos poner un adjetivo más adecuado, sería que es una persona desesperada. ¿Okay? Que no pudo encontrar otra situación que pudiera sacarlo delante de una situación desesperada.
¿Okay? Los niños no se suicidan, lastimosamente también es un mito. Cada vez vemos chicos más pequeños con intentos de autoeliminación, con deseos de morir, con ideación suicida. Entonces esto es muy importante tener en cuenta porque los padres de familia tenemos que estar muy atentos a las señales también que los chicos nos dan, y si empiezan a hablar de muerte constantemente, si los vemos con cambios de comportamiento. Recordemos que la depresión en los niños y adolescentes se visualiza mucho a través de la irritabilidad, el enojo, y en un momento específico como este que estamos viviendo en el 2020, muy importante tener en cuenta con los chicos, detectar a tiempo las situaciones de riesgo. Muy bien. Quiero centrarme un poquitito en esta imagen que habla sobre el suicidio como mensaje, como parte de la filosofía y lo que nos ha enseñado el doctor Edwin Schneiman, y en la cual basamos mucho de las charlas o de los comentarios que hacemos. Schneiman nos habla de que no hay precisamente una causa intrapersonal, sino que en el suicidio hay una causa interpersonal. Significa que no hay un cortocircuito que pasa en el cerebro de la persona y que por ello la persona se suicida, sino que tiene que ver con las vinculaciones, con las relaciones con otras personas. Y habla del suicidio como un síntoma y representa un estado emocional y cognitivo de sufrimiento inaguantable. Y él acuña el término psicalgia. Piensen en una situación donde un paciente llega con un dolor insoportable, piensen tal vez como uno de los dolores más fuertes como lo es un cólico renal o un dolor asociado a un cáncer, y donde el médico precisamente lo que hace no es una indicación digamos, ayudarlo a morir, sino precisamente lo que se requiere es disminuir el dolor que hace insoportable la vida. Ahora, llevemos esto al nivel de la parte del dolor psicológico, que lo que haríamos también como médicos, como especialistas, como profesionales, es de una u otra forma cooperar con la comunicación de esa persona de ese dolor, por leerlo en palabras si es posible, y poder empezar a hacer una disminución de ese dolor psicológico insoportable. Y eso empieza como con la escucha. ¿Okay? Y no se necesita ser precisamente un psiquiatra especialista, un psicólogo clínico para poder empezar a ayudar a una persona cuando tiene una ideación suicida. Basta con saber escuchar. ¿Okay? Más que lo que podamos decirle a una persona, aunque sabemos que tenemos que actuar ante una situación de ideación suicida, el primer paso es poder escuchar el mensaje de desesperación que hay detrás de una persona que tiene una ideación suicida. Cuando una persona llegue a ustedes y les comente que piensa en morirse o que tiene ideación suicida, entonces escuchémosla. No le hagamos tantas devoluciones acerca de lo que nosotros pensamos del asunto, porque podemos no saber el contexto por el cual la persona ha llegado a esa situación, sino que escuchémosla, dámosle una escucha activa y vayamos capacitándonos para saber qué hacer en cada caso, porque cada caso es diferente. ¿Okay? Hay claves muy importantes para entender el suicidio y lo que está detrás del suicidio. La meta común del suicidio es el cese de la conciencia y del dolor intolerable. Por eso muchos pacientes nos indican que en momentos de situaciones de crisis inminentes lo que quieren es tomarse un medicamento y dejar de pensar. Y cuando les preguntamos, ¿pero pensaste en morirte, pensaste en matarte? No nos dicen precisamente eso, sino que lo que nos dicen es que había